Bienvenidos un día más a Entrevistados. Corren malos tiempos para el sector agrícola y ganadero en las islas, y para hablarnos de este asunto nos visita hoy el presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos ASAGA, Henry Sicilia. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, está a punto de terminar el mandato de la Unión Europea, cambiará de presidencia y se acabará la presidencia española. ¿Cómo va a influir eso en la situación del campo canario? Bueno, del campo canario en general, y nosotros hemos estado trabajando precisamente estos días haciendo una evaluación de lo que ha sido este semestre de presidencia española. Desde luego, para el sector agrario europeo en general, lamentablemente no podemos estar muy satisfechos de cómo han salido las cosas. Ha sido un mandato muy orientado a la liberalización de los mercados, acuerdos de libre comercio, y desde luego esto nos está influyendo directamente a los productores de Canarias y como le digo, pues somos 10 millones de productores en Europa que se ven afectados por acuerdos como el de Mercosur, donde se abren otra vez esas negociaciones, acuerdos de liberalización con relación al cupo de tomates en Marruecos, bajadas de aranceles de los plátanos, y en general todas las producciones europeas se ven muy afectadas por estos acuerdos. Como le digo, 10 millones de productores europeos con 30 millones de puestos de trabajo directos, y al final en Europa somos 500 millones de consumidores que nos van a afectar todos estos acuerdos. No se olvide de que todos estos suministros de terceros países pues son competencia directa de nuestras producciones, países terceros donde a nosotros como productores europeos se nos exige producir en unas condiciones, lo cual me parece que es correcto, de seguridad alimentaria, condiciones sociales, fiscales, laborales, todo este tipo de condiciones que vivimos o disfrutamos en Europa. La realidad es que nuestra competencia pues no está obligada a ello, ¿no? Y son acuerdos que dejan muy en las patas de los caballos, como decimos nosotros, a todo el sector agrario europeo. Y desde luego Canarias, pues somos europeos también y son regiones muy sensibles a cualquier cambio, y sobre todo nuestros productos de exportación pues muy afectados, ¿no? Plátano y tomate. ¿Se entiende que esos acuerdos favorecen a las grandes multinacionales? Sí, estos son acuerdos. Cuando yo oigo hablar de estas alianzas de civilizaciones y todo este lenguaje un poco rimbombante, la realidad es que lo que se esconde detrás, porque conocemos qué es cómo funcionan estos acuerdos, son dirigidos a países, o sea, multinacionales con el disfraz de países pobres, ¿no? Al final son las grandes multinacionales, en este caso americanas, en el caso de los plátanos, pues que esas bananas ven favorecida su comercialización en un mercado como el europeo con estos acuerdos de libre comercio. Por un lado, estos productores de bananas, estas multinacionales, y por otro lado, multinacionales europeas, en este caso también españolas, llámese Repsol, llámese grandes bancos, llámese Telefónica, que son las beneficiarias también de estos acuerdos de libre comercio, ¿no? Entonces nos sentimos en muchos casos como moneda de cambio, o la estampita, la barajita que se cambia pues para que otros se beneficien, ¿no? Para hacernos una idea, ¿a qué precio está ahora mismo el banano y a qué precio está el plátano? Bueno, ahora mismo el mercado este año ya hemos pasado el Ecuador del año, se ha sacado pues más de la mitad ya de la producción de plátanos, en este caso de Canarias, y la realidad es que a lo que compran la banana y a lo que compran el plátano de Canarias, porque acuérdense que el plátano lleva un proceso intermedio antes de la comercialización que es su maduración, y al final la distribución es la que pues pone los precios a nosotros como consumidores, a todos, ¿no? La realidad es que la banana está cara al consumidor más barata, con unas diferencias que pueden rondar pues 30, 40, 50 céntimos el kilo. El plátano, a pesar de que hemos tenido un año muy malo, el peor año de la última década, donde los precios pues no han dado, lo que ha salido de cosecha no ha dado para cubrir los costos de producción de todos los productores canarios, la realidad es que el consumidor final está pagando unos precios todavía más caros que la banana. Pues este efecto multiplicador de la distribución que se va produciendo pues también es un sitio donde hay que intervenir,
y nada más lejos de la realidad con relación a lo que la ministra, pues llegó un momento dado, la ministra Elena Espinosa, a acusar al sector platanero canario de ser los que manipulábamos los precios. Pues ya quisiéramos nosotros tener esa capacidad de poder llegar un momento dado a eso, la realidad pues es todo lo contrario. Una vez que se bajaron los aranceles el 15 de diciembre, pues las circunstancias pues han venido a darnos la razón, ¿no? Lo que veníamos comentando, que esta bajada de aranceles a la banana pues iba a abrirle el mercado, facilitarle la entrada a todos estos productos que, como les comentaba anteriormente, están producidos en otras condiciones, y nosotros pues la única alternativa que nos ha ido quedando pues ha sido bajar los precios, y el mercado está muy complicado. Ha llegado el momento, como venimos requiriéndole al gobierno, de que entre en vigor esas ayudas al transporte que están contempladas en un Real Decreto, porque se dan todas las condiciones. Yo creo que todo el gobierno está en conocimiento de ello, se está avanzando en estas negociaciones, han tardado más de lo que se debería, ya esto debería estar en vigor, pero vamos, nosotros estamos intentando de que el gobierno entienda cuál es la necesidad y que entren estos compromisos que se adquirieron, que entren en vigor lo antes posible, ¿no? La bajada de los aranceles o la pérdida de la protección del plátano supone una pérdida del sector, un problema para los agricultores insalvable. Hombre, la pérdida de competitividad en esta globalización que nos va arrollando a todos, desde luego, si todos tuviéramos las mismas reglas del juego, como le comentaba, probablemente el sector canario, a pesar de que nos cuesta más producir, podríamos estar compitiendo en un mercado con un producto diferenciado de calidad que tenemos. O sea, el plátano de Canarias no tiene nada que ver con la banana, aunque por fuera se parece. La realidad es que tenemos otro producto, nosotros como importante lo de las pintitas negras, sí, ¿no? Para diferenciar los de el las plátano. motitas es importante, pero después hay un montón de procesos intermedios que no es fácil de que la población, el consumidor, entienda esas diferencias, ¿no? Cuando hablamos de utilizar materias activas autorizadas, eso en la salud es importante, la calidad de nuestros productos, de que el plátano está más tiempo en la planta y gana más azúcares, porque estamos en una zona pues que no es tropical pura y dura, sino somos semitropicales. Esto conlleva que está más tiempo en la planta el plátano y eso hace que gane más azúcares. Esto es la diferencia que la vivimos inclusive aquí. Las producciones del sur y del norte son producciones de plátano de Canarias, pero la zona norte, al tardar más el plátano en la planta, pues tiene un poco más de azúcares también. Son las producciones que están saliendo en estas fechas de verano. Lamentablemente no coinciden las fechas de grandes consumos con las fechas de producciones, pero estamos pues intentando, el sector está haciendo un trabajo importante, todo esto sí es salvable. Por un lado tenemos trabajo nosotros los productores, trabajo del cual estamos desarrollando, estamos yendo a una marca única del plátano de Canarias, estamos trabajando en lo que se llama una IGP, una indicación geográfica protegida. Estamos concentrando nuestras producciones, el proceso de nuestras producciones de manera de que podamos abaratar los costos. Todo esto tiene su límite, ¿no? Puedes aquilatar lo máximo posible tus costos y luego hace falta un apoyo, pues como comentaba anteriormente, a zonas productoras sensibles como son las regiones ultraperiféricas, y coincide que todas las producciones de plátano europeas están ubicadas en zonas ultraperiféricas, Martinica, Guadalupe, Madeira, Canarias. Y hace falta pues ese apoyo por parte de Europa, de que esos productores, esas regiones sensibles no queden desamparadas por esta liberalización del comercio. Y yo creo que Europa está entendiendo eso, la política agraria comunitaria, a pesar de que ha sido errática a lo largo de los años, al final yo creo que cada vez se tiene más claro, o Europa tiene más claro, de que su despensa, porque estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de calzado, de elementos de determinada necesidad. Claro, entonces hasta ahora esto no es una opción, el alimentarnos tiene que ser a diario, y Europa ya tiene claro que su despensa no la puede dejar en manos de terceros países, ¿no? Con lo cual pues ese apoyo en aumentar esa pequeña cantidad que se está negociando en la ficha del POSEI, este apoyo del Real Decreto de la entrada en vigor del Real Decreto de ayudas al transporte a todo lo que son productos del anexo 1, como ya lo tiene el transporte, el tomate y flores y plantas, pues el plátano va a entrar también. Y entre los esfuerzos del sector y esos apoyos de la administración, esto yo pienso que va a tener
se va a continuar con mucho futuro, ¿no? El sector platanero de las islas. ¿Confían en que el cambio de la presidencia europea escuche sus protestas, escuche su queja y las atienda? Sí, pues fíjate que más que protestas y quejas, lo que hemos tratado es de darle argumentos y razones, ¿sabes? Hemos estado se ha realizado un trabajo muy intenso, desplazándonos, esto es un esfuerzo tremendo para los productores canarios, pero hemos estado en el Parlamento Europeo visitando, entendiéndonos con los eurodiputados de manera que entiendan, porque hoy en día ya las decisiones del Parlamento Europeo, sin llegar a ser vinculantes, son muy importantes ya lo que decida el Parlamento Europeo, con lo cual al final pues todos los partidos nos hemos reunido con ellos, entienden que es importante desde el Partido Socialista Europeo, el Partido Popular, todos entienden de que es importante que este apoyo a las producciones de estas zonas, al final para Europa es un pequeño esfuerzo y para los productores, los miles de familias que vivimos de este sector es importante y tenemos fe de que se va a lograr, ¿no? Con trabajo, con estas visitas, como le digo. Se han desplazado aquí comisarios europeos, tenemos una visita esta semana importante que se va a desarrollar de la Comisión Europea y estamos pues en ese contacto permanente de trabajo para lograr nuestros objetivos, ¿no? Hemos visto incluso también a los agricultores pues regalar o sus productos en Madrid, en la Puerta del Sol, para protestar varias veces, ¿no? E incluso para un poco hacerse oír y que también la población se sensibilice y sea consciente de lo que ocurre con los productos de las islas. Realmente la gente en la calle es consciente de los problemas que se sufren en el sector. Sí, yo pienso que en Canarias desde luego se ha hecho un producto tradicional en Canarias. Yo creo que la gente entiende la importancia de la producción platanera en Canarias. Eso se ha explicado en muchísimas ocasiones. Los barcos que vienen con mercancía a Canarias se van cargados de plátano. Ahí ya está cuantificado ese aumento, o sea, nuestros insumos, todo lo que nos viene de fuera, si desapareciera el plátano, de entrada ya sube un 5%, eso está ya cuantificado y hablado con las navieras. ¿Un 5%? Sí, sí, han dicho, mira, si no tenemos mercancía que subir para la península, que es el plátano, pues lo que baja, las mercancías que nos vienen, pues van a subir un 5%. Esto es una realidad que está ahí, independientemente de lo que hablemos de temas medioambientales, paisajísticos, lo que puede llegar a afectar, porque el turismo sí es verdad que viene buscando mucho sol y playa, pero también las Islas Canarias tienen unas características que vienen dadas también por ese paisaje agrario, ¿no? Sí. Con lo cual todo esto forma parte pues de un sistema completo que tiene que mantenerse su equilibrio, donde todos vivimos y participamos en esta sociedad económica y la realidad final es que pues si se rompe la cadena, claro, pues evidentemente nos va a afectar a todos. Afecta a todos. Con lo cual, lo que le decía, la población canaria yo creo sí entiende todo esto, tenemos apoyo pues de todos los sectores, de la población en sí, y luego estos movimientos un poco se tuvieron que hacer con el objetivo claro de, pues como le decía anteriormente, ha llegado el momento de entrar en vigor la ayuda al transporte, el gobierno central pues entendía que no era así, pues trasladar a 300 personas desde Canarias a hacer pues la logística que lleva detrás de todo esto, el esfuerzo económico y esfuerzo personal, ¿no? Un productor que sale de la isla del Hierro para estar en la Puerta del Sol una mañana, eso significa estar 3 días fuera de casa, ¿no? Dejas aparte de dejar tu familia, dejas tu negocio abandonado. Estos esfuerzos tenemos que hacerlo, esto yo creo que va a traer sus réditos al final, no solo por las presiones, sino lo que comentaba de sensibilizar a la población de una realidad, de lo que nos está sucediendo, de lo que estamos sufriendo. Y al final yo creo que, como le dije anteriormente, pues va por buen camino. Las conversaciones que hemos mantenido con el presidente de gobierno de Canarias, don Paulino Rivero, son conscientes de esto, nuestros diputados, el Partido Socialista Canario, el Partido Popular, todos entienden la necesidad y estamos tratando de que el gobierno central, que es el que tiene que al final estampar su firma y darle el visto bueno a todo esto, que también lo entienda. Y estamos, pues como siempre, desde ASAGA hemos trabajado tratando de aportar soluciones a los problemas. Somos una asociación que llevamos 33 años de vida, ya somos mayores de edad en este aspecto y siempre, pues a pesar de que una de nuestras obligaciones es ser reivindicativos, pues siempre tratamos de hacerlo desde la responsabilidad, del sentido común,
de medir los tiempos, de aportar soluciones, no problema, ser parte de la solución y no el problema. Y en este sentido, pues no solo para el sector platanero, sino para otros muchos subsectores, estamos trabajando permanentemente en ello, ¿no? Hemos hablado de las medidas compensatorias, usted hablaba de las ayudas al transporte, del aumento de la ficha financiera. ¿Son suficientes esas medidas? Sí, yo creo que sí. La imagen de pedigüeños, yo creo que nosotros cuando se plantean todas estas medidas compensatorias están respaldadas por estudios, por cifras. Cuando se hablan de cifras es demostrando lo que hace falta. Yo eso de estar pues con la mano todo el día tendida y dar esa imagen de pedigüeño, yo creo que no es lo que nos corresponde como sector. Reconocemos los momentos delicados que vivimos hoy en día toda la sociedad. Pero bueno, yo creo que es nuestra obligación de, por lo menos con argumentos, con justificaciones, exigir lo que consideramos nos corresponde, ¿no? Y suficiente, si se logran, lo que estamos pidiendo serán suficientes y, como decía, junto con el esfuerzo del sector, tendremos plátanos de Canarias durante muchos años, si Dios quiere, ¿no? Eso esperamos, por supuesto que sí. Otro problema son las plagas. Hemos hablado varias veces de este asunto, es un problema que preocupa sobre todo a los que se dedican al campo y en el puerto, se ha pedido en el puerto de Santa Cruz de Tenerife ya en varias ocasiones un escáner para detectar, para poder revisar esos productos, ¿no? Parece que es fundamental que entre a funcionar lo antes posible. Sí, es curioso porque desde hace muchos años el anterior presidente de ASAGA, don Fernando Jiménez, era pues la persona que más trabajó en todo este tema. Yo la primera vez que oí hablar de un escáner en los puertos fue a Fernando Jiménez, el anterior presidente de ASAGA. Hoy en día yo creo que hay una conciencia más general sobre todo este tema. Nosotros, desde luego, solicitábamos ese escáner como medida de control a la entrada de las plagas y de los productos, porque no solo entran plagas, entran productos ilegales que no están autorizados a su entrada en Canarias por regiones sensibles como somos. Hoy en día, como le decía, pues se ha estudiado y entendemos que es necesario el escáner por muchísimas otras razones, no solo por lo que entra, sino por lo que también tiene que salir de aquí. Ya hay normativas europeas, normativas de Estados Unidos, que cualquier producto que quiera entrar en Estados Unidos tiene que haber pasado por un puerto donde haya sido controlado mediante el escáner. Esto ha evolucionado en donde pues la sociedad en general, donde el terrorismo ha pasado a ser un problema, cuando antes no hablábamos de estos temas, el terrorismo internacional, pues estos medios de control pues también son útiles para este tipo de problemas que nos han surgido, con lo cual pues el escáner, pues según las últimas conversaciones que hemos tenido la semana pasada con el Ministerio, pues hay un compromiso firme de que esto antes del final de año lo vamos a tener instalado. Yo espero que todos estos problemitas que nos van surgiendo se vayan solucionando y es necesario ir consiguiendo resultados, porque si no la población al final se va cansando, ¿sabes? Del mismo tema, hablando siempre lo mismo. Me recuerda a veces aquella película del Día de la Marmota, ¿no? Que todos los días parecía que te despertabas en la misma situación. Sí, pero incluso ustedes también se agotan, ¿no? Porque es lo que decía, ir salvando pequeños obstáculos, pero al final siempre sale alguno más, ¿no? Un añadido. Sí, esto no termina nunca. Hombre, la razón de que ASAGA tenga 33 años, gracias a Dios que algunos problemas hemos ido evolucionando y se han ido solucionando. La realidad es que los problemas están ahí, ¿no? La agricultura en general, la agricultura europea, el sector agrario, la ganadería, ya yo lo he dicho en otras ocasiones, dependemos mucho de decisiones que se toman en despachos, ¿no? Por lo tanto, razones de existir organizaciones agrarias como ASAGA es que hay que estar muy pendientes de esos despachos. Los productores están en sus explotaciones, en las huertas, en las granjas, produciendo, pero desde luego en un despacho muy lejos de aquí, en Europa, en el gobierno de Canarias, se puede tomar una decisión que de un plumazo pues prácticamente cambia todo el futuro de un sector. Con lo cual esa es la parte de trabajo que nos toca a nosotros, aparte de otros, pero ese es un trabajo de los importantes, estar pendientes de esos despachos y no perder ese contacto con la base, ¿no? Con los productores, conocer sus problemas, todo este tema de las plagas, tratamiento, buscar materias activas que puedan combatir esas plagas. La formación de nuestra gente es importante en los momentos que estamos viviendo. Se está incorporando gente que había abandonado el sector y estuvimos como digo yo, en la raya, ¿no? Porque perder una generación de agricultores, esto no es fácil de aprenderlo en la universidad, desde luego.
y a pesar de que tenemos ingenieros agrícolas muy válidos, gente que se está formando, que son un apoyo valiosísimo hoy en día para los agricultores y las exigencias, la realidad es que perder una generación, como decía, de agricultores, de campesinos, hemos estado a punto, ¿no? Esta crisis, a pesar de que es un gran problema que todos sufrimos, a nosotros nos ha servido para recuperar parte de esa materia activa importantísima que tenemos nosotros, como es la capacidad del saber producir, ¿no? Es curioso porque pues prácticamente estamos hablando siempre de datos negativos. Es un dato optimista el hecho de que personas que habían decidido abandonar pues hayan decidido hacer un esfuerzo extra e intentar no abandonar el campo, porque otro de los problemas también es el abandono de las fincas, de los terrenos agrícolas. Sí, gracias a Dios se han abandonado, pero siguen estando ahí, ¿no? La realidad es que hemos notado que se ha incorporado gente otra vez a la actividad, no muchísimo, porque otro de los problemas que tenemos en el sector agrario, que para ser competitivos hoy en día, en esta globalización que antes hablábamos, de la competitividad que tenemos que tener, nuestra productividad, tenemos que tratar de mecanizar lo máximo posible, con lo cual todo lo que mecanices es mano de obra que requieres de menos. Por ponerte un ejemplo, en la zona de Vilaflor hoy en día no se puede sembrar ni producir papas en una huerta donde no pueda entrar un tractor agrícola, porque es que si no, no puedes competir con nada. Entonces, toda esta mecanización es cómodo, hace falta para bajar los costos, pero eso influye directamente en que tengas necesidad de contratar menos mano de obra. La realidad es que hay campo importante, una cifra que es una desgracia, pero que nosotros la vemos como positiva, es que solo estamos produciendo el 9% de lo que consumimos. Eso para nosotros, a pesar que, como te digo, es una desgracia como cifra, la realidad es que nos abre un campo muy importante por delante, ¿no? Y la vinculación, aprovechar las sinergias entre un sector turístico como el que tenemos, que es muy poderoso, con el sector agrario, es una necesidad, y al ir mentalizando a nuestros consumidores, a nuestra gente, que consumir productos canarios, al final cuando apuestas por tus productos, al final, hasta sin darte cuenta, estás apostando por ti otra vez, ¿no? Y muchas veces pues uno se va convirtiendo un poco radical en estos temas, ¿no? Cuando llegas a un restaurante y ya no le hablo de vino, pero decir, oiga, agua, porque no hay agua de aquí. Quiero agua de aquí. Agua envasada en Canarias, porque todavía entiendo que puede haber paladares exquisitos, que el vino, pues los gustos pueden variar, pero el agua, yo creo que serán muy pocas las personas que podrán decir, oye, esta agua es de una excelente calidad. Las aguas que están embotelladas en Canarias todas cumplen con los requisitos exigidos. Y como te digo, pues eso es un ejemplo de muchas veces consumir producto canario, ese poder de decisión que tenemos como consumidores cuando estamos en un lineal de supermercados haciendo nuestra compra con nuestro carrito, y tomar la decisión de comprar un queso hecho en Canarias o comprar un queso hecho en Holanda, al final es tan importante para todos que esa decisión se haga por un producto canario. La diferencia de precio no es la gran diferencia que hay a la hora de tomar una decisión, pero sí tener esa conciencia de que cuando lo que hay detrás de hacer un queso, ¿no? Esto, pues a lo mejor te vas 2 o 3 años atrás, de cuando se empezó a hacer una granja con gente de aquí, con mano de obra de aquí, con un comercio que todos esos tubos para construir aquella granja salió de aquí, el transporte de esos productos veterinarios, el personal que trabaja en esa granja, la distribución, el frío, todo. Hay una cadena de precios, de riqueza, de valor añadido en todo eso. Sí, además hablamos de un producto, el queso, que yo creo que es el producto estrella, ¿no? De hecho, claro. Si preguntamos, yo creo que todo el mundo se decidiría por un queso canario. Seguro. Porque además hay una variedad muy amplia y por calidad, ¿no? Y por sabor, ¿no? Pero claro, cuando tú tomas esa decisión, todo eso que estamos hablando de valor añadido, si compras un queso holandés, todo eso se queda en Holanda. Claro. En cambio, si decides comprar el producto de aquí, te hablo de todo, de yogures, queso, lechuga, pues, todos los productos agrarios, todo eso que tenemos alternativa que producimos aquí, si escoges ese producto, al final tienes pues esa apuesta que estás haciendo por ti mismo, ¿no? Todo ese valor se queda en Canarias, se te va a repercutir hasta cuando sales el fin de semana con tus hijos a dar un paseo por el campo, ¿no? Y ver esas huertas cultivadas, pues todo eso, tú tendrás tu granito de arena en eso, ¿no? Paisaje también, ¿no? Que se mantengan paisaje, medio ambiente, nuestras costumbres, la fijación de la población en ese medio rural.
Entonces, ahí, como te decía, tienes tu granito de arena en todo eso, ¿no? Cuando tomaste la decisión de comprar un producto de aquí, tú estás aportando a que todo eso exista. Sí, que no somos conscientes de todo el proceso que hay detrás Sí, y sí. realmente es una aportación, aunque pequeña, pero sí que supone, sí. Todo está sí que es relacionado. significativa. Yo a veces veo cuando en el Día de Canarias nos ponemos a comer papas arrugadas como si fuera el como único si fuera día. que no lo tenemos nunca, ¿no? Sí, que relacionándolo con el sector agrario, ¿no? Y cuando la realidad es que todo, la comida más rápida que te puedes imaginar, que puede ser un perro caliente, al final todo tiene su origen en el sector agrario, ¿no? Claro. Pero bueno, esto nos ha llevado, pues ahora, hoy, la próxima semana empezamos ya, por ejemplo, la escuela de verano de Asaga, donde van 100 y tantos niños y es un encanto tener los chiquillos allí, Claro, desde estar en pequeñito. contacto allí, sembrando sus lechugas, atendiendo animales. Y desde luego ese contacto que le ves la cara a muchos chiquillos que pues la mayoría de las veces un pollo no tienen ni idea de dónde viene, ¿no? Claro. Están acostumbrados a verlos congelados. Sí, es verdad. Y ya puestos en el plato. Sí, ¿no? exactamente. Estábamos hablando de alternativas, está dando muchísimas opciones. Hay digamos, un método, el de la venta por internet, en un momento en el que estamos con las nuevas tecnologías, todo el mundo pendiente del ordenador, pues es un sistema que podría funcionar muy bien, ¿no? De hecho lo está... Sí, es una parte más de ventas. Yo creo que aprovechar las nuevas tecnologías, todo esto, pues abre un campo, pues yo tampoco va a ser la solución del sector agrario, ¿no? Pero la realidad es que la distribución del comercio ha evolucionado muy rápido, ¿no? Donde pensamos que en Canarias estábamos más aislados, pensábamos que no iba a llegar, todo va llegando, toda esta implantación de grandes superficies. Pues llegó un momento que en Canarias estuvimos un poco aislados de eso, pero ahora pues estamos metidos ya en lo que es normal en Europa. Y todas estas nuevas tecnologías, como les digo, en Europa están llegando. Yo he estado pues recientemente en Londres, estuve con un par de amigas que viven allí hace muchos años y había una que me decía, yo llevo 7 años que no voy a un supermercado, porque me traen las verduras, las hortalizas, hay otra gente que me trae la carne, otro, el de la leche, pues todos los días tiene allí su leche, y tenía una ventita cerca allí, pues para la sal, lo típico que se va gastando, ¿no? Cuando te lo dice, pero ¿cómo va a ser eso? Pues eso ha llegado. Realmente no lo necesitaban. Claro. O sea, si no somos conscientes quizás de que lo tenemos muy cerca. Sí, ¿no? tienes ese servicio, te lo sirven a la hora que tú digas, pues hay gente que hasta las 8 no puede atender salir a nadie. A comprar. Entonces, pues todos estos servicios yo pienso que es una alternativa. Desde que Asaga pues hemos promocionado un poco esto con nuestros agricultores y unas personas, un grupo de distribución que dan ese servicio a domicilio, y pues se va a empezar ahora en la zona metropolitana. Yo pienso que es una alternativa más a las ventas tradicionales y bueno, vamos a ver, al caminar el tiempo nos irá diciendo si va funcionando o no, ¿no? Yo tengo fe que sí. Cambiando un poco de tema, los tomateros, la Asociación Provincial de Cosecheros y Exportadores de Tomate de Tenerife ha solicitado la instalación de plantas fotovoltaicas sobre la cubierta de los invernaderos, balsas de riego. Este tipo de cambio también de mentalidad hacia energías alternativas, hacia aprovechar un poco los medios que tenemos alrededor, también podría ser una solución a corto Sí, medio plazo. esto es una renta adicional que llamamos nosotros en nuestra actividad, ¿no? Desde luego, como decía antes, nuestra actividad principal es producir alimentos básicamente, aunque tenemos un subsector como es el de flores y plantas que no se dedica exclusivo a esto, pero está muy directo relacionado con la agricultura. Y ya en países competidores directos nuestros, como puede ser Holanda, que compite, Holanda hoy por hoy es el mayor productor de tomates que hay en Europa, a pesar de las dificultades climatológicas. Ellos han logrado evolucionar combinando tecnología con agricultura. Hay invernaderos en Holanda pues, que producen energía, que les da para calentar sus invernaderos y seguir produciendo tomates y a la vez para vender energía. Yo pienso que Canarias, y como le decía antes, todas estas nuevas tendencias que nos parece que están muy lejos, al final van llegando y tenemos que ir acompasando la ley y los reglamentos con las aspiraciones o las necesidades reales. Yo entiendo que puede haber cultivos que no es fácil la aplicación de placas fotovoltaicas en invernaderos porque le da sombra al cultivo y hay productos como es el plátano, por ejemplo, que requiere de mucha luz para desarrollarse, pero después a lo mejor el que está produciendo, como te digo, plantas ornamentales de interior, inclusive requiere de un poco de sombra para cultivar esas plantas. Con lo cual, esta posibilidad de utilizar las estructuras de los invernaderos para la instalación de placas fotovoltaicas
pues puede ser una alternativa interesante para una serie de agricultores. El sector tomatero también lo puede utilizar. Date cuenta que el tomate, por ejemplo, no está cultivándose todo el año como el plátano, con lo cual podría tener una renta adicional esos momentos ociosos que no se está en cultivo. Tenemos problemas ahora mismo porque dentro de la ley nacional pues se pretende dejar fuera estas estructuras de invernadero, y pues la semana pasada estuvimos sentados con don José Segura, el diputado, de manera que haga ese contacto directo con el Ministerio y esas conversaciones que están, y al principio hay ese compromiso de que se mantenga estas estructuras de invernadero como susceptibles de instalarse placas fotovoltaicas, ¿no? Como pues una renta adicional a los agricultores. Se nos ha ido el tiempo volando. ¿Ya? Hemos hecho un recorrido lo más resumido posible por el sector, pero se nos ha ido el tiempo volando y tenemos que despedirnos ya. Yo lo invito a que vuelva a visitarnos para terminar o por lo menos prolongar un poco más el tiempo de entrevista. Muy bien, con Gracias gusto. Por haber venido. Henry Sicilia, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos ASAGA de Canarias. Pues ya lo han escuchado, esta es la situación general que vive el sector agrícola y ganadero en Canarias. Como siempre a ustedes, los emplazo a otra cita aquí en Entrevistados en el 2 de Televisión Canaria.